Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby. El día de hoy les estaré mostrando unos dibujos que hice para un reto que se dio en el mes de octubre bajo el hashtag WishyParade 2024. Este reto fue creado con la colaboración de muchos y muchas artistas, lo que fue maravilloso. En la pantalla les estaré mostrando la lista que también tiene los nombres de los y las artistas que colaboraron, por si les interesaría darles un vistazo a sus cuentas. Al ver tantos artistas de diferentes estilos participando en este reto, fue increíble, como estarán viendo. Y pues digo esto porque son tantas las listas que hay para escoger que puede llegar a ser abrumador, al menos para mí. No sé si esto les pasará a muchos de ustedes. Me gustaron la mayoría de las listas publicadas, que incluso traté de hacer dos a la misma vez. Mi tóxica personalidad creía que podría hacerlo, pero la realidad fue otra. Y pues no se dio. Aquí está la otra lista creada por Alana B.L bajo el hashtag IntoVersinAWitch. Y a la verdad quería hacerla, pero como me estaba retando a crear ilustraciones originales para la primera lista, algo en lo que no soy muy buena que digamos, pues me estaba tomando más tiempo de lo que creía. A un lado de la pantalla estarán viendo las diferentes referencias que utilicé para cada uno de los dibujos. Este dibujo de The Pumpkin Witch fue muy divertido de hacer desde la pose hasta el background, ya que tenía una específica referencia que me inspiró. Se las estaré mostrando en la pantalla y así podrán ver el parecido. El ponerle color era lo que me daba miedo, ya que eso podría hacer o destruir el dibujo, pero en este caso me encantó crear este concepto creepy / cute. Y que la paleta de colores que terminé utilizando en esta ilustración funcionara fenomenal con la vibra del personaje. En la segunda semana del reto teníamos que dibujar el familiar de una bruja, y para este dibujo quería dibujar a una bruja anciana con un cuervo familiar sobre su hombro. Busqué varias referencias para tener una idea de lo que quería, y una vez terminado el boceto le comencé a dar detalles al rostro, que era lo que me preocupaba, ya que no tenía un claro boceto de cómo quería su expresión. Pero una vez que fue tomando forma comencé a motivarme, le añadí un staff que sería el palo mágico, y por último fue que le vine a añadir el cuervo con sus detalles, y así fue como quedó. En la tercera semana había que dibujar una bruja vampira, y para este reto traté de combinarlo con el otro, el cual era dibujar uno de los personajes de la serie de Monster High. Terminé dibujando a Draculaura, ya que me pegaba con el tema del primer reto, pero no llegué a usar el hashtag de esa lista porque no podía terminar los otros 3 dibujos, pero al menos hice el primero. Y pues por eso tienen un fanart de este personaje. El último dibujo de la lista tenía que ver con el Día de los Muertos, y me puse a buscar referencias para saber cómo quería dibujarla, porque la última vez que dibujé algo familiar para el reto de hashtag Fungorary no me gustó mucho. En el playlist de Art Challenges podrán ver este reto por si acaso no lo han visto. Este dibujo sí que era un verdadero reto para mí. Al ver la ilustración anterior vi lo que en realidad no me había gustado, y ese era el fondo. De verdad que no le hacía justicia al personaje. Los colores de este no estaban tan mal, solo necesitaba uno que otro detalle, pero ese fondo sí que habría que cambiarlo, no tenía nada que aportar. Por eso en este reto busqué una referencia con un fondo fácil de hacer para no perder mucho tiempo en hacerlo y que elevara el personaje. Y esta vez pienso que no lo hice tan mal, y el background ayudó mucho en esta ocasión, como que siento que cuenta una historia y no solo está por estar, pero ustedes ya me dejarán saber en los comentarios. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Vayan y visiten el hashtag para que vean los trabajos de los otros artistas. En mi cuenta de Instagram podrán ver los dibujos con más calma, y también en mi página de Ko-fi. Por TikTok les estaré mostrando el proceso de cada uno de ellos, mucho más corto, como también en los YouTube Shorts. Y si vieron la serie de Arcane sabrán que pronto está por salir la última temporada, si no me equivoco, este 9 de noviembre. Estoy muy emocionada por eso. En otro video estaremos hablando de esa serie, y bueno, si les interesa una comisión me pueden escribir un mensaje por mis redes sociales. Espero que hayan pasado un estupendo Halloween, que tengan un lindo día. Hasta la próxima.